Vamos a saludar con nuestra primera invitada, la asambleísta Johanna Yajaira Urresta, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Asambleísta, buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfecto, asambleísta. Muy buenos días, gracias por la invitación, un fuerte abrazo para el pueblo ecuatoriano, mi solidaridad fraterna en estos casos de dolor y penumbra que estamos pasando como nación. Y bien usted lo ha dicho, lo que menos tenemos es tiempo para dar respuesta, así que para mí es un placer estar junto a ustedes. Gracias, asambleísta. ¿Qué lectura darle a todo lo que está viviendo el Ecuador en este momento? Vemos a una fiscalía que hace una investigación, pero no ahora, sino hace más de un año, y que recién sacan a la luz chat, vínculos con Norero y gente vinculada a la política, personajes como Villavicencio, que sería uno de los que tendría un vínculo también con Norero y que mandaba a pedir $200,000 a través de su abogado. ¿Cómo leer todo esto, asambleísta? Primero, un fraterno abrazo, insisto, al pueblo ecuatoriano. Es lamentable en lo absoluto que nosotros como nación no tengamos verdad, justicia y reparación de manera eficaz por parte de la Fiscalía General del Estado. Es doloroso el saber que la señora Diana Salazar se hace en actitud valiente en contra de personas que incluso han fallecido o han sido asesinadas. Es fácil dictaminar cualquier proceso cuando las personas no están para un acto de defensa, un acto que es absolutamente legítimo en los actos de investigación. Pero bien lo ha dicho mi abuela, las coincidencias ni en pascuales. Resulta de que el CAL, el máximo órgano de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional, da paso al juicio político de incumplimiento de funciones por parte de la señora Diana Salazar, y a los 2-3 días la señora Diana Salazar saca el maravilloso caso Metástasis, acto investigativo en contra de múltiples personas, aparentemente 900 en la lista. Realmente para nosotros como país, si queremos ser un país en Estado de Derecho, un país que respete las garantías de los debidos procesos, la Fiscalía tuvo que haber actuado de manera inmediata, pero nunca lo ha hecho. Recordemos, pueblo ecuatoriano, que las muertes, los mutilados de octubre de 2019, seguimos en el abandono. Junio 2022, de la misma manera, en la impunidad completa. El caso Gran Padrino, el caso León de Troya, el caso Danubio, son casos que están archivados en el escritorio de la señora Diana Salazar. ¿Y por qué? Porque quienes son vinculados en estos casos investigativos, quienes son los responsables de la mafia albanesa incrustada en nuestro país, resultan ser los mejores amigos de la señora Diana Salazar, incluida la señora María Paula Romo. Así que, por lo tanto, mi solidaridad completa con el pueblo ecuatoriano, y esperamos tener algún momento libertad jurídica para saber cuál es la verdad. Correcto. Vamos con el tema del ex vicepresidente Jorge Glass. Esto también se veía venir, asambleísta, porque primero la fiscal lo manda a retener al ex vicepresidente Jorge Glass, y la Corte Constitucional la semana pasada anula el habeas corpus que le otorgaron a Jorge Glass. Esto ya se veía venir, por eso Jorge Glass se fue a la Embajada de México a refugiarse. Lamentablemente, las amenazas no han cesado en contra del señor ex vicepresidente Jorge Glass. Quiero poner en contexto, querido señor periodista, ante el pueblo ecuatoriano, cuál es la relación de este aparente acto investigativo que la Fiscalía está teniendo en contra del señor vicepresidente Jorge Glass. Es acerca de la reconstrucción de Manabí. Es una denuncia que nace en el año 2019. Ustedes saben que dentro de la norma y el debido proceso dictamina que un
Un delito que no va más allá de 5 años tiene 2 años de investigación previa. En este tiempo se tiene que dictaminar con prueba contundente la vinculación de las personas estrechadamente en el delito que se ha configurado, relación directa de prueba, en fin, un sinnúmero de atribuciones investigativas. En vista que el señor vicepresidente Jorge Glass no tiene prueba que ha conducido en su contra, que no hay prueba en que a él lo inculpe de lo que es la reconstrucción de Manabí en la denuncia del 2019, el caso se tuvo que archivar 2 años después. En vista de que la señora Diana Salazar tiene un complejo en particular en contra de la Revolución Ciudadana, no archiva el caso después de 2 años y vuelve y lo reabre en el 2020. En el 2020 vuelve a buscar aparentemente indicios, al no encontrarlos ni siquiera con la ayuda de la Embajada Americana. Ahora vuelve a abrir el caso y pide la aprehensión del señor vicepresidente. Obviamente que el señor vicepresidente Jorge Glass, al ver que las garantías del debido proceso jurídico investigativo no están siendo parte de este Estado de Derecho en Ecuador, que lamentablemente la Fiscalía está siendo utilizada como un arma de persecución e intimidación en contra de la Revolución Ciudadana y nuestros máximos líderes, obviamente él ha solicitado ser huésped en la Embajada Mexicana para precautelar su integridad, su vida y su gestión de defensa ante este acto investigativo. Así que, por lo tanto, la Revolución Ciudadana primero rechaza el lawfare, rechaza actos de intimidación, amenaza en contra de nuestros líderes y pide y solicita de manera urgente a Fiscalía que haga el debido proceso investigativo sin arremeter y sin crear pruebas falsas. Asambleísta, muy buenos días, Carla Aro le saluda. Bueno, todas estas actuaciones o la develación de este caso Metástasis se da justamente en el momento de un posible juicio político en contra de la fiscal. ¿Cuál en estos momentos es la prioridad de ustedes? ¿Mantener, seguir con el posible juicio político o un poco ponerse a buen recaudo, defender, como usted dice, los líderes, esperar que un poco esto se calme o, como sabemos, la independencia de poderes, cada cual manejará su línea y se continuará con el juicio político? Gracias, señorita periodista. Realmente su pregunta responde ante el objetivo y la naturalidad que tiene el proyecto político de la Revolución Ciudadana. A nosotros nos llena de dolor el saber que el pensar diferente, el responder ante la demanda ecuatoriana hace que la Revolución Ciudadana sea una vez más el objetivo central de la persecución por parte de los mejores amigos de la señora María Paula Romo y obviamente quienes están vinculados con la mafia albanesa. Pero la naturalidad que tiene la Revolución Ciudadana es la respuesta ante la dignidad, libertad y el debido proceso que merece 18 millones de ecuatorianos. Nosotros respetamos la independencia y autonomía que tiene cada institución del Estado. El juicio político ha sido aprobado para tener su cauce dentro de la Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano también tiene que saber que el juicio político no es un acto de persecución, es una interpelancia que se le da a cualquier servidor público para que se defienda en cuanto a su incumplimiento de funciones y además los juicios políticos no responden ante un acto visceral o a un acto de venganza. Los juicios políticos responden ante prueba tangible y veraz. Así que si las pruebas son tangibles, el CAL da paso al juicio político, cosa que ya se ha dado en proceso. Así que nosotros lamentamos una vez más ser el objetivo central de la persecución, pero no podemos dejar en el abandono al pueblo ecuatoriano, no podemos dejar de hablar de seguridad cuando tenemos una fiscal que incumple sus funciones,
No podemos hablar de seguridad nacional cuando los jueces, con jueces y fiscales, son asesinados por ir atrás de causas de personas que están vinculadas con el narcotráfico y las mafias. Así que, por lo tanto, solicitamos a la Fiscalía General del Estado que haga su trabajo, que nosotros haremos el nuestro. Asambleísta, pero no es desgastarse, y digo desgastarse un poco porque no hay los votos. Ya algunas bancadas han sido pues bastante fuertes en sus declaraciones en decir no vamos a apoyar el juicio en contra de la fiscal. De hecho, si no me equivoco, usted me corrige, por favor, el asambleísta Lucio Gutiérrez se emocionaba ya que no se dé paso a este juicio político. Si se da paso, no se da paso, si los votos existen o no existen, realmente eso ya depende del criterio de cada una de las bancadas y el pueblo ecuatoriano será el que juzgue el accionar de cada partido político, de cada bancada y de cada legislador y legisladora. Nosotros como Revolución Ciudadana no podemos dar el brazo a torcer ante procesos que dan a conocer la realidad del pueblo ecuatoriano. No podemos dejar en el abandono a más de 700 madres que lloran la desaparición forzosa de sus hijos. No podemos dejar en el abandono a miles de madres que están sufriendo como víctimas colaterales del femicidio de sus hijas. No podemos dejar en el abandono a esos niños que han quedado huérfanos tras el femicidio de sus madres. No podemos dejar en el abandono a aquellas personas que lamentablemente han sido víctimas del tráfico de órganos, el tráfico de personas, a esas personas que lamentablemente la muerte trágica ha sido el pan de cada día en sus provincias. Eso tiene que resolver la Fiscalía General del Estado y no lo ha hecho. Recordemos que una semana atrás 4 niños fueron asesinados en la costa del Ecuador y Fiscalía hasta el día de hoy no hace su cometimiento de investigación en frente a este caso. No podemos dar como que carta abierta a que las instituciones del Estado, incluidas las cárceles, que deberían ser centros de rehabilitación, ahora sean centros y unidades del crimen organizado. Y Fiscalía hasta el momento no hace nada. Así que, por lo tanto, la Revolución Ciudadana nunca dejará en el abandono a 18 millones de ecuatorianos que piden seguridad, que piden dignidad, que piden tener una vida digna en cualquiera de sus expresiones. Así que, se dé o no se dé la votación, la Revolución Ciudadana va a hacer su trabajo. Por algo fuimos electos, por algo regresamos a la Asamblea Nacional y es para hacer la voz de los sin voz. En todo caso, ustedes van a cumplir con lo que se estipula dentro del marco legislativo y bueno, pues ya veremos realmente si se da o no se da. Asambleísta, el día de ayer el presidente de la República en unas declaraciones manifestó que él no iba a pactar, a acordar, a hacer acuerdos con delincuentes o con las mafias, como se le quiera llamar. ¿Qué lectura le podemos dar de pronto a estas expresiones del presidente de la República? ¿Realmente cree usted que hay que seguir depurando al Ecuador? Y digo porque algo que no podemos tapar, y ustedes lo saben, es que sí hay corrupción, sí hay delincuencia dentro de la función judicial y de otras instituciones. ¿Cómo depurar? ¿Qué hacer con esto? Realmente aplaudimos las palabras del señor presidente Daniel Noboa en cuanto él ha anunciado no pactar con ninguna mafia. Recordemos que el gobierno saliente del señor Guillermo Lasso no pactó, era parte de la mafia albanesa. Así que para nosotros como ciudadanos y ciudadanas, como legisladores y legisladoras, nosotros también estamos dentro de la línea de no hacer pacto con ninguna mafia, de no ser parte de ninguna mafia. Así que nosotros también estamos a favor de la depuración de lo que es la corrupción, la mafia organizada, esta narcopolítica incrustada en nuestro país y no de tiempo reciente. Recordemos a la ex ministra María Paula Romo cuando venía a la Asamblea
a negociar hospitales, a negociar sindicatos, a negociar el tema de Petroecuador a cambio de favores y votaciones políticas. No olvidemos a la señora Elizabeth Cabezas, que incluso se le filtró un audio y se le prendió el micrófono en el pleno de la Asamblea, en donde decía que ya había negociado algunos puestos en algunos hospitales para que ciertos asambleístas de aquel entonces voten a favor de la señora María Paula Romo. Eso es un acto de corrupción, eso se llama narcopolítica. Así que obviamente la Revolución Ciudadana está en contra de todas estas acciones nefastas dentro de la politiquería incrustada por el señor Lenín Moreno, María Paula Romo, entre otros nombres más. Y nosotros también estamos a favor de una depuración constante dentro de todas las instituciones de Estado para que el servicio de los servidores públicos sea de la mejor manera y de la mejor calidad para el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, sabemos que la descomposición social del país, no solamente del Estado, de las instituciones, sino en general del país, viene por el tema económico. ¿Ya están los votos para aprobar el proyecto de ley enviado por el presidente? Son análisis pertinentes que se ha hecho dentro de lo que es la ley económica enviada al gobierno central, encabezada por el señor Daniel Noboa. Nosotros tenemos que decirlo francamente al pueblo, es una ley que viene desde el señor Daniel Noboa, no es una ley preparada ni construida en consenso con ninguna de las bancadas, es una ley ya preparada. Lo que nosotros pedimos es que en cuanto a temas de seguridad económica sea lo primero en tratarse. No sabemos cómo está la votación para las otras bancadas, pero para la Revolución Ciudadana es urgente que el país se active de manera inmediata en temas económicos. Usted bien lo ha dicho, la descomposición social se viene por la falta de trabajo, por la falta de circulante, por la falta de oportunidad económica que tienen las familias. Es doloroso ver a un niño que deja de ir a la escuela a estudiar para estar dentro de las escuelas del sicariato y ganar $100 al día y ayudar a su madre. Es doloroso el ver el cierre de múltiples negocios en las diversas provincias de la costa ecuatoriana por el tema de la vacunación, por el tema de la extorsión, por el tema de las muertes trágicas dentro y fuera de los establecimientos. Así que para nosotros es un tema fundamental de análisis y obviamente de apoyo, no para el gobierno central, no para el señor Daniel Noboa. Nosotros apoyamos a la economía del país. Asambleísta, nuevamente regreso al tema de la Embajada de México, donde se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass. En la Cancillería de Ecuador emitió un comunicado el día domingo. Entre lo que dice este comunicado es lo siguiente: dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana apreciará que la honorable Embajada de los Estados Unidos Mexicanos le haga llegar de inmediato la información relativa a la razón de la presencia del señor Jorge Glass en la sede de esa representación diplomática. Y más abajo dice lo siguiente: el Ecuador se encuentra expectante de la cooperación que para tal efecto reciba por parte del ilustrado gobierno mexicano, ya que para el gobierno nacional resulta jurídicamente evidente que no sería lícita la concesión de asilo diplomático en virtud del artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Hace propicia la ocasión para renovarla a la honorable Embajada de los Estados Unidos Mexicanos las seguridades de su más alta... Bueno, es otra cosa. Pero esto no es como quien dice, salido de contexto, lo que dice la embajada, la Cancillería de Ecuador, asambleísta, que ellos están, como quien dice, llamándole la atención al gobierno mexicano. Primero, hacer un llamado a la Cancillería en el Ecuador que tenga concordancia con el derecho internacional. El país Ecuador y México somos garantes porque estamos dentro de los acuerdos internacionales de la defensa de los derechos humanos. El asilo político es una figura en donde se prevalece la garantía de la vida y obviamente de la estadía
de quien solicite el asilo político. La Cancillería no podría por qué meterse en un tema absoluto de análisis de la Embajada mexicana. Ni siquiera podría darse el tiempo a llamar la atención, porque eso depende de la autonomía que tiene México como nación soberana. Primero. Segundo, que el tema del asilo es una figura que está amparada en el derecho internacional cuando las personas que pensamos diferente, somos políticos, tenemos criterio de religión y cultura diferente, estamos siendo amedrentados, amenazados o vulnerados dentro de nuestras garantías de derechos humanos, que es justamente lo que está pasando con el ex vicepresidente Jorge Glass, quien lamentablemente no tiene las garantías del debido proceso a su defensa. Las amenazas y los amedrentamientos son constantes a él y su familia. Todos los seres humanos tenemos el derecho a solicitar que nuestra vida, nuestra integridad y la de nuestra familia esté a buen recaudo. Así que, por lo tanto, los análisis pertinentes lo hace directamente la Embajada mexicana con su autonomía de decisión constitucional con el país central. Así que, por lo tanto, nosotros debemos, como Ecuador, ser garantes del derecho internacional al cual somos nosotros adherentes. Ya en la recta final de esta entrevista, asambleísta, me dice si todavía tenemos un par de minutos para hablar. ¿Sí? Sí, unos minutos, porque tengo que irme al pleno. Ya, discúlpeme. Bueno, hoy se discute en segundo debate ya la reforma tributaria. ¿Hoy se podría aprobar la reforma? ¿Hoy se aprueba o no? Hoy tenemos justamente el análisis y la votación a la misma. Esperamos que los análisis pertinentes jurídicos y técnicos de las bancadas dictaminen una votación favorable para lo que es el pueblo ecuatoriano. ¿Y cuál va a ser la posición de la Revolución Ciudadana con respecto a la votación que van a dar ustedes? La Revolución Ciudadana hasta el momento sigue presentando nuestras observaciones pertinentes debido a que la ley tributaria es una ley que ampara un sinnúmero de derechos humanos que no pueden ser vulnerados. Nosotros daremos a conocer minutos antes a la votación cuál es la postura en realidad que ha tomado la Revolución Ciudadana en cuanto a su análisis jurídico y técnico en beneficio de 18 millones de ecuatorianos. Por el momento recién estamos en instalación del Pleno. Muchísimas gracias, asambleísta. Un abrazo fraterno para todos y sobre todo para mi Ecuador. Gracias a la asambleísta Yajaira Urresta, asambleísta de la Revolución Ciudadana, hablando sobre el asilo, posible asilo político que le den al ex vicepresidente Jorge Glass, que lo han tenido como la joya de la corona, ¿no? La joya de la corona. Sí, lo han tenido. No lo quieren dejar en libertad. Ya es una persecución, ya es evidente que esto es una persecución. Tiran abajo a través de la Corte Constitucional el habeas corpus que le otorgaron hace un poco más de un año. Persiguen al juez que le otorgó el habeas corpus. Bueno, aquí ya nadie puede estar, si eres progresista, eres mal visto, ¿no? Complicada la situación. Así es la derecha, ¿no? Y la prensa canalla que se presta para arremeter contra líderes del progresismo.